Vamos a tratar juntos el tema la Biblia y la ciencia. Wir fragen uns, hat die Wissenschaft Verspätung? Nos preguntamos, ¿se atrasó la ciencia? Y les voy a demostrar con 30 ejemplos que sí, la ciencia se ha atrasado. Como introducción vamos a decir algunas cosas básicas. Zuerst wollen wir uns fragen, En primer lugar vamos a presentar lo que es la ciencia y qué es la Biblia, y luego nos introduciremos de todo en el tema. Tenemos acá una breve y concisa definición de ciencia. La ciencia es el esfuerzo humano para observar y explorar sistemáticamente la naturaleza. Sus resultados son siempre momentáneos y limitados. La Biblia nos anima a estudiar la ciencia. En el Salmo 111, versículo 2, dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Se nos anima a estudiar las obras de Dios en la naturaleza. A través de ello reconoceremos la grandeza y la sabiduría de Dios. Pero tenemos que saber también que todo nuestro estudio siempre en la naturaleza siempre va a ser limitado. Los antiguos romanos decían errare, humanum est, bueno, eso, Irren ist menschlich. equivocarse es humano. Was ist, ¿Qué dice la Biblia de sí mismo? En 2 Timoteo 3:16 tenemos un versículo trascendental respecto a la inspiración de la Biblia. oder? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué dice toda la escritura? Allí en el versículo 14, en ese contexto, Pablo habla de la Biblia que Timoteo conocía en ese momento. Timoteo era judío. Wuchs mit dem Alten Testament auf. Él se crió con el Antiguo Testamento. Pero luego en el versículo 15 nos reseña de qué personas él aprendió. Esto fue Pablo, por ejemplo, Und andere. y otros. Ahí se trata de la revelación del Nuevo Testamento. Und dann kommt Vers 16. Y luego sigue el versículo 16. Alle Schrift. Toda la Escritura, o sea, todo lo que conoces desde tu juventud del Antiguo Testamento, y también lo que has aprendido del Nuevo Testamento, que es ahora la inspiración nueva. Todo es inspirado. Der griechische Ausdruck übersetzt hier mit inspirada por Dios. La expresión griega, traducida inspirada por Dios, significa literalmente soplado por Dios. Si estoy hablando, por ejemplo ahora, necesito el aliento que sale de entre mi lengua y dientes. Sin ese aliento la comunicación es imposible. Si acá dice que la Biblia es inspirada por Dios o soplada por Dios, significa que la Biblia es el hablar directo de Dios a nosotros. Y esa expresión va mucho más allá de decir que los escritores eran inspirados. Entonces alguien podría decir con razón, bueno, entonces los escritores de la Biblia transmitieron también parte de sus ideas. 2 Pedro 2, 21 dice que los escritores eran inspirados. Este versículo va mucho más allá de esto, porque acá dice que las escrituras son inspiradas. En otras palabras, la escritura es el resultado de esa inspiración. Este es el hablar directo de parte de Dios. Así la Biblia se nos presenta como la palabra de Dios, completa e inerrante. Und das in allen Gebieten. Y esto en todas las áreas. Auch wenn die Bibel spricht über Natur und Geschichte. También cuando la Biblia habla de la naturaleza y de la historia. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel ist doch kein Geschichtsbuch. Algunos dicen, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro de ciencia, de naturaleza. No es el primer objetivo de la Biblia transmitirnos la ciencia. Cuando Dios habla acerca de la ciencia, siempre va a ser correcta. Entonces vamos a pasar a través de diferentes áreas y ver si la ciencia sufrió un retraso o tiene un retraso. Vamos a empezar con la astronomía. El primer punto es que las estrellas son incontables. En Jeremías 33, 22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Esto fue escrito más o menos 600 antes de Cristo. Ahora, ¿cuántas estrellas podemos ver con esos ojos? Desde la Argentina más o menos se podría estar viendo unas 3.000 estrellas. Pero yo vengo del hemisferio del norte. Entonces desde Suiza o desde Nueva York uno puede ver alrededor de 3.000 estrellas también. Pero no son las mismas que vemos acá. Entonces más o menos 2 veces 3.000. Se lo ha dividido en grados de luminosidad de 1 al 6. En la antigüedad, en el tiempo de Jeremías, este versículo en realidad era un problema. Las estrellas no se pueden contar.
Pero cada noche, cuando estaba claro, sin nubes, podría contarse 2950, 2951, ungefähr 3000. alrededor de 3000. Pero el primero que miró las estrellas a través de un telescopio fue Galileo Galilei. Das war 1610. Esto fue en 1610. Und sagt, nein, nicht 3000, etwa 30.000. Él dijo, no, no solo 3000, sino 30.000. Entonces de ahí en más los telescopios se desarrollaron, se hacían mejores. Y el astrónomo Schoenfeld en 1862 hizo una lista alrededor de 324.000 estrellas. Poco tiempo después le tuvo que añadir 100.000 estrellas más a su catálogo. Hoy más o menos podemos decir que hay alrededor de 10 a la 22 estrellas. Man schätzt nämlich die Zahl Se calcula que las galaxias son alrededor de 100 millones. Sterne. Y cada galaxia también contiene la misma cantidad de estrellas. O sea, 100 no son billones. 100 billones por 100 billones son alrededor de 10 a la 22 estrellas. Also eine 1 mit 22 Nullen. O sea, un 1 con 22 ceros. En otras palabras, la Biblia tenía la razón. Aber Pero esto recién se llegó a clarificar en el siglo XX. Las Pléyadas están combinadas, el segundo punto. in Hiob 38, 31 lesen wir, En Job 38:31 leemos, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyadas o desatar las ligaduras de Orión? Ustedes saben que el libro de Job nos cuenta una historia alrededor del tercer milenio antes de Cristo, después del diluvio, antes de Abraham. Las diferentes figuras solo de la tierra tienen alguna forma, porque en el universo están completamente descolocadas y no tienen nada que ver una con la otra. En la astronomía se cuentan alrededor de 88 figuras, y de estas solo 12 tienen que ver con astrología. La mayoría no tiene nada que ver con la astrología, auch die Plejaden nicht. tampoco las Pléyadas. Pero las Pléyadas es de las pocas donde las estrellas realmente tienen que ver una con la otra. A través de la gravedad están unidas y vuelan a través del universo juntas. Aber es sind von Pero a simple vista solo se ven 6 a 8 estrellas, pero a través de un telescopio uno puede observar que son más de 1000 estrellas que están unidas. El tercer punto, el Orión, el cinturón del Orión se está desatando. Ahí vemos la figura. Uno con un poco de fantasía se puede imaginar como un héroe que con las piernas separadas y los brazos extendidos. das sind diese 4 Trapezsterne in den Ecken. Esos son las 4 estrellas en forma de trapezoidal en las puntas. Aber dann sieht man dazwischen ein Gürtel mit 3 Sternen. Pero en el centro se ve como un cinturón con 3 estrellas. Die sind sehr nahe beieinander Están muy unidas, und man kann das von Auge nicht sehen. pero eso no se puede ver a simple vista. Pero hoy en día esto se puede medir, que las estrellas se están separando. Esas 3 estrellas se están separando. Der Gürtel löst sich. El cinturón se está desintegrando. Y justamente la pregunta en Job es, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyadas? ¿Atarás las ligaduras del Orión? También las Pléyadas están muy cercanas a las de Orión, Aber eben natürlich auf der nördlichen Hemisphäre. pero en el hemisferio norte. La siguiente área, que es la física. En primer lugar vamos a hablar de la fusión nuclear. Es Das fusión. sollte nicht Fusion sein, das sollte Fisión. Spaltung sein. Fisión. Ja. Fisión. Ja, Fisión. ja. In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir, En 2 Pedro 3, 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Acá Pedro está hablando del día del Señor. der Tag des Herrn wird kommen mit der großen Drangsal und Estando en ese día del Señor, el universo se consume. Pedro dice que los elementos serán deshechos. Esto sucederá con un gran ruido y fuego. Ya los filósofos griegos antiguos sabían que la materia está formada por átomos. Y ellos nombraban a esos pequeños elementos átomon. En realidad es una palabra equivocada, porque la física del siglo XX ha demostrado que se puede fisionar o separar. Si sucede eso, hay fuego. Y wird freigesetzt. la energía acumulada se libera. Pedro no utiliza esa palabra equivocada de átomon. En el griego antiguo existía otra palabra que simplemente significa un elemento básico de la materia. La stoichiometría significa cómo se unen los diferentes átomos. Y cada vez que hablamos de átomos,
Ya estamos hablando de algo que es erróneo, porque estamos diciendo lo indivisible y de hecho se puede dividir. Pero la Biblia hace 2000 años dice que los elementos sí pueden ser disueltos. Woher ¿De dónde pudo haber sabido este pescador de antaño de Galilea estas cosas? Y esto 2000 años antes que apareciera otro judío llamado Albert Einstein. Das ist Inspiration. Eso es inspiración. 5. Punkt. Quinto punto, la fusión de los átomos. Se puede obtener energía en el hecho de separar los átomos, dividir los átomos, Gewinnen. pero al unir los núcleos también se puede lograr energía. Man denkt, dass die Sonne die Energie auf diese Weise produziert. Se piensa que el Sol logra su energía a través de este método. Nuestro texto no solo dice que serán desechos, sino que también se fundirán. Y en el griego acá tenemos la palabra tekomai, que justamente significa fundir. Y acá estamos nombrando dos cosas que recién la física del siglo XX ha descubierto. Sexto punto, el movimiento de la luz. Wieder in Hiob Otra vez en Job lesen wir 38-24. ¿Por qué camino se reparte la luz? Hasta el siglo XVII se pensaba que la luz es un estado. Bewegt sich nicht. No se mueve. Wie Finsternis. Así como las tinieblas. Finsternis ist nichts. Las tinieblas no es nada. Es ist einfach Abwesenheit von Licht. Es la ausencia de luz. Recién Isaac Newton descubrió en el siglo XVIII que la luz se mueve. Él lo describió como una sucesión de pequeñas partículas. En su tiempo, Christian Huygens describió como la luz como una onda que se expande. Hoy en día sabemos que la luz se mueve a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Para que tengan una idea, 7 veces gira alrededor de la Tierra en un segundo. Como la luz es tan rápida, nosotros tenemos la impresión de que ya está. O sea, en realidad no se mueve, porque apenas prendemos la luz, ya está. Pero en el antiguo libro de Job dice, ¿conoces el camino por el que se reparte la luz? Y vamos a ver algo relacionado con las ciencias, de geociencias. La tierra está colgada de la nada. Así lo leemos en Job 26:7. Él, o sea Dios, cuelga la tierra sobre nada. Los antiguos babilonios creían que la tierra era un barco que flotaba arriba del agua. Los antiguos hindúes creían que la tierra era un disco cargado por elefantes, los cuales estaban parados sobre la coraza de una tortuga. Pero recién en 1553 Copérnico pudo probar que la Tierra realmente colgaba libre en el espacio. Y recién en el siglo XVII Isaac Newton pudo comprobar que la Tierra es atraída por la ley de la gravedad del Sol. En octavo lugar, el globo terráqueo. En Isaías 40:22 leemos, Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Nun, das Wort hier übersetzt mit Circulo La palabra traducida como círculo en nuestras versiones, ist in Hebräisch Chuk. en hebreo es Chuk. Und das bekannte Lexikon von Benjamin Y en el léxico de Benjamin Davidson, explica Chuk como una bola. Entonces podemos traducir perfectamente el que está sentado sobre la bola o el globo de la Tierra. Los antiguos chinos creían que la Tierra era un cuadrado. Los antiguos egipcios creían que la Tierra era rectangular. Esto tiene que ver con su propio reino, que era rectangular, entlang der Nil. a los dos lados del río Nilo. Y lo que nos enseñaron los babilonios y los hindúes, lo sabemos. En 1492, Cristóbal Colón nos pudo probar que la Tierra realmente era redonda. Zeigen konnte, es ist eine Kugel. Pero recién Fernando Magallanes lo pudo demostrar dando vueltas en un barco alrededor de todo el globo. Si vamos en una dirección en un barco, en un globo, y salimos del otro lado, evidentemente estamos sobre un globo. Noveno punto, el peso del aire. Evangelista Torricelli, Der im 17. Jahrhundert als Mathematiker que en el siglo XVII pudo demostrar, siendo matemático, físico, que el aire tiene peso. ist nämlich der Erfinder des Barometers. Porque él es el inventor del barómetro. Aber bis in seine Zeit hat man gedacht, Luft ist nichts. Pero hasta su tiempo se pensaba que el aire no es nada. El aire simplemente no tiene peso. Pero en Job 28:25 leemos al Dios, con ocasión de la creación, dar peso al viento. Entonces, la Biblia ya hace miles de años atrás demostraba o enseñaba que el aire tiene peso. Der Wind ist Luft, hat ein Gewicht. El viento es aire, tiene peso. En décimo lugar, el ciclo del agua.
El sabio rey Salomón escribió en el 10º siglo antes de Cristo, in Prediger 1,7. en Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieran, allí vuelven para correr de nuevo. Todos los días, la gran cantidad de ríos a nivel mundial lleva una cantidad increíble de agua a los mares. ¿Por qué los océanos nunca se llenan? Es ist ja eine Tatsache. Esto es un hecho. Y acá se nos explica de una forma bien fácil. El agua siempre vuelve al mismo lugar. Y acá en esta representación vemos cómo los ríos llevan el agua al mar. También las aguas subterráneas son llevadas al mar. Pero cada día, cantidades increíbles de agua son evaporadas. Luego se forman las nubes. Y los vientos llevan estas nubes a tierra firme. Y luego cae en forma de precipitaciones diferentes. Y los ríos otra vez llevan esta agua, la misma agua a los océanos. Este ciclo recién fue descubierto por Pierre Perrot y Ed Mariot en el siglo XVII. Y Edmund Halley en el 1656 a 1742 comprueba que hay un equilibrio en esa precipitación y la evaporación. O sea, la cantidad de precipitación es la misma que la que se evapora. Es un sistema extraordinario. La Biblia nos describe más acerca de este ciclo del agua. En Salmo 135:7 dice, hace subir las nubes. Und dann Hiob 36, Y Job 27. 36:27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Cada aspecto, cada parte de este ciclo del agua se nos es descrito en la Biblia. Para concluir, en Eclesiastés 11:3, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Llegamos al ciclo del viento. En este mismo libro, en Eclesiastés 1:6, Salomón escribe, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. George Hadley descubrió el sistema de los vientos Passat, de los vientos monzón. Él vivió en 1685 al 1768 y él descubrió que entre el paralelo 30 y el ecuador existe un giro, una circulación, Und zwar so, dass die Luft wird nach Süden geführt. de manera que el aire es llevado al sur, ahí se calienta, sube, Und dann in der Höhe kommt sie wieder nach Norden. y en la altura vuelve otra vez al norte. Está un poquito inclinado esa relación sur-norte. Hemisphäre. Y lo mismo sucede en el hemisferio del sur, pero en forma de espejo. Y 30 grados más abajo sucede exactamente lo mismo. Y eso a su vez, bueno, eso 6 veces, así como está representado en esta imagen. Aber nicht Ost-West, sondern Nord-Süd. Pero no de este a oeste, sino norte-sur. Y Salomón justamente dice eso, que va hacia el sur, rodea el norte y va girando de continuo. 12. Punkt, 12º punto, die Meeresströme. las Strömungen. corrientes marinas. Y esto es una demostración de cómo científicos, por haber leído la Biblia, lo han descubierto. 1806 a 1873, leyó Isaías 43:16. Und auch Psalm 8, Vers 8. También Salmo 8, versículo 8. Gelesen. Ahí dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y Salmo 8:8, y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Er sagt, Él se preguntó por qué la Biblia habla de un sendero, de un camino en el mar. Allí no hay autopistas. Entonces él se empezó a imaginar, dijo, seguro que tiene que haber algo que tenga que ver con esas expresiones bíblicas. Y así descubrió esas corrientes marinas. Y como vemos en esta imagen, estas corrientes forman un sistema circulatorio en todos los océanos del mundo. Por medio de este sistema, el agua se mantiene fresca. jeder, der einen Swimmingpool hat, weiß, Cada uno, el que tenga una pileta, sabe que tiene necesidad de una bomba para hacer circular el agua hacia el fondo y hacia arriba. das ist das Prinzip der Golfströme. Y justamente este es el principio de las corrientes marinas. Noch in Klammer möchte ich erklären. Entre paréntesis quiero decir, a través de las mareas, por implicancia de la luna y del sol, el agua es revuelta hasta el fondo del océano. Las corrientes marinas más bien en la superficie, pero las mareas dan vuelta el agua hasta el fondo. Sabemos que estas corrientes también tienen una gran importancia para el movimiento de los peces en los océanos.
Ich habe En Canadá pude observar a ballenas en el St. Lawrence San Lawrence, Strom, ja. la corriente de San Lawrence. Belugas vienen bien del norte, de la parte ártica, y ellas recorren miles de kilómetros y justamente las corrientes marinas tienen una influencia muy importante en este recorrido. Y David decía en el Salmo 8:8, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Also die Fische haben diese Wege. Entonces los peces tienen estos caminos. Aunque ya entramos en parte en la biología, vamos a profundizar en ella. 13º punto, la liebre también rumia. Levítico 11, 4 y 6 dice, pero de todos los que rumian o tienen pezuña no comerás estos. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendrás por inmunda. Solo los mamíferos que rumian y tienen las pezuñas partidas son puros o pueden comer. Pero los conejos, las liebres, no son kosher, o sea, no son aptos para el consumo. Rumia, pero no tiene las pezuñas partidas. Entonces ahí hubo gente que se burlaba. Otro tiempo, ven, la Biblia se equivoca. Yo sé de un veterinario, le dijo a su padre, creyente, él le decía a su padre, yo no creo en la Biblia, no puedo creer, porque la Biblia tiene errores. ¿Por qué?